Hoy vamos a hablar de un tema particular. Esta es una conferencia relacionada con la importancia de la práctica y de tener una actitud adecuada para la práctica. Y qué mejor para introducirnos en este tema que una cita de Confucio, que decía: me lo contaron y lo olvidé, lo vi y lo entendí, pero solo cuando lo hice lo aprendí. ¿Cierto? La importancia del hacer y la relación del hacer con la sabiduría, para que no quede en algo que se olvida. Sería lastimoso que las claves que nos están enseñando se pierdan, se olviden, no podamos sacar el fruto de ellas. Por eso vamos a ver una conferencia que lleva como título: ¿qué debemos hacer para que las prácticas nos den resultados positivos? ¿Qué debemos hacer para que esa flecha, lanzada las veces que sea necesario lanzar, llegue a dar donde queremos que dé? ¿Y por qué solo vamos a llegar a los resultados a través de la práctica? La práctica es algo totalmente distinto que leerse un libro. Por eso vamos a hablar de los factores de fracaso. ¿Por qué nuestras prácticas no nos dan resultado? ¿Por qué vemos que pasa el tiempo y tal vez seguimos siendo los mismos? Solo cambia nuestro pensamiento. Ese es el objetivo de este tema. Y esto nos lleva a contemplar ese tesoro, porque la enseñanza es un mapa de un tesoro. Un tesoro que está oculto bajo la arena. Estamos hablando simbólicamente porque ese tesoro no lo vemos. No es el tesoro que podemos ver acá en el mundo exterior, sino es el tesoro interior, invisible. Aquel que decía el maestro que ni la polilla ni el óxido corroe, y los ladrones no lo pueden robar, porque está en el mundo de los cielos, adentro, se va con nosotros. Así pues, el conocimiento, la enseñanza es muy valiosa porque nos dice dónde está ese tesoro y podemos ir y descubrir que existe. Pero solo la práctica es la llave que nos permite abrir ese cofre, sacar su contenido, aprovechar lo que tiene adentro. Si no tenemos la llave del cofre, ¿para qué nos va a servir? Tal vez como una silla para que nos sentemos a llorar encima, a seguir lamentándonos por nuestras desgracias, a seguir teniendo la misma ignorancia como suele ocurrir. También en relación a esto decimos que la enseñanza honesta y verdadera es gratuita, porque estas enseñanzas que se nos están dando, ese mapa del tesoro, se nos da gratuitamente. Pero ojo, la sabiduría es diferente, porque la sabiduría tiene un alto precio, jamás se nos va a dar regalada. La sabiduría debemos ganarla con méritos propios, conquistándola. Y eso solo es posible llevando lo que aprendemos al terreno de la práctica. Ningún maestro jamás en la historia ha podido conseguir la iluminación, la purificación, la sabiduría sin hacer esfuerzos, sin hacerse maestro en el campo de la práctica. Los grandes maestros de sabiduría no nos hablan de lo que les contaron, no nos hablan de enseñanzas prestadas. Ellos ni siquiera escriben libros. Ellos cuentan lo que vieron y experimentaron en su viaje a la sabiduría, en el perfeccionamiento que hicieron de sí mismos a través de la práctica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para caminar por el sendero del sabio, de la práctica, del intrépido, del que no tiene miedo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo primero que se necesita? Algo muy sencillo, se necesita saber qué es lo que se quiere, qué es lo que se busca. Se necesita tener un objetivo claro, porque sin un objetivo, ¿a dónde vamos a aplicar el método? ¿Para qué vamos a aplicar el método? ¿Quién sin tener un plano de una casa se va a comprar ladrillos y material si no sabe qué va a construir? ¿Verdad? Entonces tenemos que tener un objetivo claro. El conocimiento de sí mismo nos habla de un objetivo general. Nos dice, en general, que todas estas enseñanzas van encaminadas a que el hombre vulgar, ordinario, ignorante,
se transforme, pase por un proceso de alquimia, por una metamorfosis hacia un nuevo ser. Eso es un objetivo general, pero es algo muy vago, eso todos lo sabemos. ¿Cómo aplicar ese objetivo? Pues necesitamos sintetizar esto en objetivos particulares, y el conocimiento de sí mismo nos ha enseñado que hay objetivos particulares, que esto se logra a través de la disolución del ego y de la ignorancia. Eso es un objetivo particular. Hay un objetivo. Sabemos que hay un karma que genera circunstancias, reencuentros, problemas, que venimos del karma pasado y que vamos hacia el futuro. Lograr la purificación. Sabemos que venimos de una sociedad aprendiendo vicios, mañas, tendencias, con las cuales cubrimos nuestro vacío. Y hay que lograr esa purificación sexual, mental, en todos los niveles, hasta en la palabra. Queremos conocer el mundo interior, eso es un objetivo, porque los grandes maestros nos han dicho que existe un mundo interior, que no solamente somos esta envoltura de carne, pero si no conocemos ese mundo interior, eso para nosotros es tan solo un mito, una fábula. Eso es un objetivo puntual. Queremos desarrollar las virtudes del ser para caminar impecablemente por el sendero de la vida. Queremos unirnos con la voluntad superior y saber que nosotros no solo somos el ego y la mente, sino que en nosotros reside el espíritu, una voluntad superior que tiene otros proyectos, otro destino, otro objetivo para la vida. Ahora, si tenemos objetivos puntuales, ya tenemos hacia dónde dirigir el método, la base para establecer una práctica. Hay objetivos y también hay prácticas para llegar a esos objetivos. Hemos hablado de la muerte psicológica, de cómo tenemos que aprender a observar la mente, desarrollar una forma diferente de observar hacia el interior, lo que nos va a llevar a comprender, a experimentar eso que es la comprensión, algo nuevo en la conciencia, algo que no es del raciocinio. Sabemos que podemos negociar el karma y que ese objetivo de salir del karma se puede hacer a través de actos, que podemos sacrificarnos por la humanidad, hacer buenas obras para pagar las malas obras que tenemos. Hemos aprendido las prácticas para negociar, para tener un contacto con la ley divina. Estamos viendo que hay objetivo y hay método. Enseñamos también que hay meditación, que la mente es profunda y que si queremos modificar lo superficial, tenemos que hallar y desarraigar las raíces en los campos profundos. Hay un objetivo y hay una práctica. Queremos lograr la purificación y sabemos que existen todas estas herramientas para hacerlo, para trabajar sobre la purificación a nivel sexual, mental, emocional, refinar nuestras energías, cambiar la manera como usamos la sexualidad, llevar esas energías hacia el interior. Ahí está el método para usar sabiamente los recursos sexuales. Sabemos que existe el método para entrar en contacto con lo superior, con el espíritu, para vaciarnos de la actividad del ego, para conocer esa voluntad superior a través de la oración, el silencio interior, o la meditación del silencio, contemplativa, como ustedes la quieran llamar. Existe el método para conocer los mundos internos, el desdoblamiento astral. Entonces ya tenemos a dónde tirar los dardos, ya tenemos un objetivo y tenemos diferentes métodos. Esto ya lo sabíamos, ahora lo estamos organizando para ejecutar, ¿verdad? Sucede que llegar a practicar todo esto es complicado porque estos objetivos son diferentes a los objetivos tradicionales. Estamos hablando de objetivos que son diferentes a los objetivos que tienen el común, el promedio de las personas. Y eso es uno de los obstáculos que se nos presentan para practicar. Porque si queremos lograr objetivos particulares, objetivos que son singulares, debemos aprender a llevar un estilo de vida singular, ¿verdad? No podemos alcanzar objetivos singulares llevando la vida que llevan las otras personas. ¿Se dan cuenta cómo el objetivo y el método entonces nos van poniendo una pauta, nos van dirigiendo?
y nos van diciendo, si quieres conquistar algo que los demás no conquistan, tienes que hacer algo que los demás no hacen. ¿Qué vamos a necesitar para lograr esos objetivos singulares y llevar un estilo de vida singular? Pues necesitamos desarrollar una cualidad que se llama autodisciplina, para ser consecuentes con nuestros propios objetivos. Es decir, no necesitar que alguien nos diga lo que debemos hacer, porque ¿a quién le va a importar que nosotros cumplamos nuestras metas internas, íntimas, espirituales? A nadie. ¿El jefe nos va a obligar? ¿Alguien nos va a pagar? ¿Alguien nos va a remunerar? No. Entonces debemos aprender eso que se llama autodisciplina en el objetivo y en el método para llegar a donde yo me propuse llegar. Es decir, yo no estoy haciendo algo por los demás, estoy haciendo algo por un objetivo que yo me he propuesto. Y esto va a hacer entonces de que yo empiece a vivir esa vida singular, porque mientras los demás duermen, nosotros meditaremos. Mientras todos se divierten, nosotros reflexionaremos, estudiaremos. Mientras las personas se embriagan, nosotros perfeccionaremos la atención. Los objetivos que queremos cumplir nos están exigiendo vivir de una manera distinta. ¿Cierto? Y para que esa autodisciplina tenga un carril, es necesario desarrollar otra cualidad que se llama horarios de trabajo. Porque si tenemos un objetivo y tenemos un método, necesitamos establecer eso dentro de un orden. Si quiero meditar para disolver un yo, tengo que sacar un horario de trabajo, sea grande, mediano o pequeño, para que haya un orden en esa continuidad hacia un resultado. Eso aplica no solo en el campo interno, sino también en el campo físico. Nadie va al trabajo y dice, hoy vengo al trabajo media hora y me voy a la casa. No, todas las personas que trabajan lo hacen en un horario de trabajo y el resultado es una paga por ese horario de trabajo, porque hay un orden. Nadie va al gimnasio a obtener resultados alzando 2 pesas, yéndose a ver televisión y volviendo más tarde. No, la persona va y tiene un horario de trabajo y eso encarrila la autodisciplina hacia un objetivo, practicando un método. ¿Cierto? Así que si tenemos esos 3 elementos, empezamos a andar. Si tenemos objetivos, tenemos autodisciplina y horario de trabajo, vamos a darnos cuenta que nuestra vida adquiere una marcha e ingresamos en algo que llamamos la vida activa. Una vida activa persiguiendo ese objetivo, con actos, congruente, andando hacia donde nosotros nos hemos propuesto. Pero si ustedes no tienen un objetivo planteado, sino un objetivo universal de ser mejor persona, sin haberse puesto objetivos particulares en los cuales se enfoquen una autodisciplina y un horario de trabajo, nunca van a llegar a ninguna parte. Si ustedes dicen, yo me quiero desdoblar, pero no tienen un horario de trabajo en el cual se disciplinan en un método, ¿ustedes creen que van a llegar al resultado? No. Si queremos disolver ciertos yoes y no me siento a meditar con autodisciplina en un horario de trabajo, ¿esos yoes se van a disolver? No. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos la técnica, tenemos la enseñanza, pero no tenemos el orden para llegar allí. Y el resultado es el fracaso. Podríamos decir, no, es que a mí eso no se me da. No, es que nunca lo he hecho. La vida activa es una vida en movimiento, en la que yo miro para atrás y veo ese individuo de días anteriores y digo, ese individuo es otra persona. Es increíble cómo cambió. ¿Por qué? Pues porque he estado aplicando algo sobre esa persona. A esto mismo le ocurre a la persona que va a un gimnasio teniendo un objetivo, una autodisciplina y un horario de trabajo. Cuando pasan los meses, ahora lo tengo, porque he puesto este triángulo en marcha. ¿Verdad? Pero para que este triángulo se ponga en marcha necesitamos un combustible además. Necesitamos algo más, que se llama desarrollar la concentración en varias áreas.
para que pueda darse este triángulo maravilloso. Porque primeramente nosotros tenemos que ver que somos seres dispersos y todos nuestros recursos y todo nuestro ser está dividido para todos lados. ¿Cuáles son nuestros recursos? Energía, tiempo, conciencia, fuerza, disposición. Pero si todas esas cosas están divididas en miles de actividades, muchas de ellas contrarias a nuestro despertar, ¿con qué recursos vamos a establecer un horario de trabajo? Si ya todos nuestros horarios están ocupados, ¿cómo me voy a disciplinar si no tengo energía? Es imposible. Por eso nosotros debemos ver dónde están nuestros recursos, quién los tiene y por qué están divididos en muchos lugares. Si quieren ver un resultado, tienen que empezar a sacrificar lo que va en contra de sus objetivos para poder tener tiempo, energía, conciencia para esos objetivos particulares. Esto se llama reunir nuestros recursos. Porque si llego a mi casa y mi atención se va al Facebook, si luego me voy a tomar cerveza con mis amigos y hago todo lo contrario a lo que yo me he propuesto, entonces no tengo la actitud adecuada, no tengo la concentración de los elementos necesarios para que eso se dé. Miren la vida de un atleta olímpico. Un atleta olímpico tiene que renunciar a muchas cosas si quiere llegar a rendir para ser un atleta olímpico. Tal vez tiene que dejar de ver a los amigos para ir al gimnasio. Tal vez tiene que dejar de hacer algunas cosas para tener el estado físico y no puede comer ciertos alimentos que van en contra de su objetivo. Así funciona todo en la vida. Pero si no estamos dispuestos a mirar qué de nuestros hábitos van en contra y están disipando todas nuestras fuerzas, si no estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, no vamos a tener los recursos. Y entonces nos va a pasar que queremos cargar con todo esto y llevar a la par resultados en una vida espiritual. El resultado es que no se da, no vemos un progreso, porque estamos viviendo de manera contraria a nuestros objetivos. Si yo quiero que mi mente esté un poco ordenada y me la paso viendo redes sociales, que uno va bajando y va entrando información deliberadamente de cosas que yo no alcanzo ni siquiera a digerir, y quiero que parte de mi mente esté más sosegada, más atenta, pues estoy haciendo algo contrario a mis objetivos. Entonces esta es una primera concentración. Y también debemos concentrar nuestro ser y acordarnos del ejemplo de lo que son las fuerzas concentradas, porque nuestro ser es un conjunto de energías, fuerzas, inteligencia, emoción. Y si aprendemos a concentrar nuestro ser cuando estamos haciendo una práctica, esa práctica va a tener todo nuestro potencial. Si reunimos los recursos porque tengo ya la energía, hoy no he gastado energía, he sacado un tiempo, no estoy cansado, y además de eso empiezo a hacer una práctica con la atención puesta en la práctica, es muy probable que esa práctica les vaya a dar buenos resultados. Pero si yo llego cansado del trabajo, de estar viendo televisión, le dejé el último ratito a hacer una meditación, agotado, y me siento a meditar mientras mi mente se va al mañana, al pasado, a lo que tengo que hacer 2 semanas después, a la cita médica, ¿la meditación les va a dar resultado? No. Aquí tienen un arma maestra, son 2 clases de concentración. Primero, concentrar recursos, recuperar energía, recuperar fuerza, recuperar voluntad. Y segundo, concentrar nuestro ser en la práctica que estamos haciendo. ¿Cómo podemos concentrar nuestro ser? Pues tenemos que educarnos en la concentración. Eso lo vamos a ver en toda una conferencia dedicada a lo que es la concentración del ser. De aprender a lavar los platos, lavando los platos, estando ahí, caminar, caminando, no pensando en lo que vamos a hacer mañana, en lo que hicimos ayer, en lo que dice fulano de mí, sino aprender a traer nuestra atención y educarnos en la concentración. Si traemos todas estas cosas a la práctica, van a empezar a ver resultados y van a empezar a ver lo poderosa que es la concentración, mezclada con un objetivo, un horario de trabajo y autodisciplina. Esta es la manera apropiada para enfrentar los grandes desafíos del ser, porque al venir a estas conferencias se les está poniendo un reto apoteósico
monumental, extraordinario, que es lograr la alquimia del ser. No estamos hablando de algo que sea casual, algo simple o fácil de hacer. Estamos hablando de algo que muy pocos seres humanos logran porque requiere de la reunión de todas nuestras fuerzas. Porque cuando ustedes se pongan a meditar se van a asombrar y decir, uy, toda la vida engordando este ego, ¿cuándo voy a disolver todo esto? Cuando ustedes se pongan a purificar el sexo y van a decir, uy, pero ¿cómo puede uno purificar todo esto? Cuando ustedes intenten pagar el karma van a decir, ¿cómo voy a pagar el karma? O cuando se acuesten a hacer una práctica de desdoblamiento astral y vean que la mente se va para aquí, se va para allá y viene y no se puede concentrar, dicen, yo no puedo hacer esto. Esos son los grandes desafíos del ser. Pero las herramientas que están recibiendo les enseñan a aplicar estos dos principios, dividir y concentrar, para lograr los grandes desafíos del ser. Esta estrategia es militar. Divide las tropas del enemigo, concentra las tuyas y triunfarás. Imagínense que tenemos que cargar una piedra de 1000 kilos y pasarla de un lugar al otro. ¿Quién puede hacer eso? Eso no lo puede hacer nadie. Es imposible. Así son los grandes desafíos del ser. Cuando estaba el Maestro Jesús junto a los discípulos les decían, Maestro, este camino que usted nos está enseñando es imposible. Esto no se puede hacer. Y el Maestro, ¿qué decía? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y sí, se puede. Si aprendemos a dividir, si agarramos esa piedra y la dividimos en fracciones de 1 kilo, ahí estamos dividiendo el obstáculo, el desafío. Y ahora si concentramos nuestras fuerzas y agarramos 3 piedras de 1 kilo, esas sí que las podemos llevar de un lugar al otro. Cualquier persona la puede llevar. Cualquiera. Si llevan 3 piedras de un lugar al otro, de 1 kilo, en menos de un año llevaron toda la piedra. Haciendo cosas que cualquiera puede hacer. Es decir, esto nos está diciendo que los retos más extraordinarios, si un humano los puede lograr, cualquier otro lo puede hacer. Y el mismo Maestro Jesús decía, ustedes van a poder hacer cosas que yo he hecho y aún mayores. Uno se diría, ¿cómo? Porque se está viendo frente a un ser supremamente elevado. Pero es un ser que con estrategia ha llegado a estos resultados y nos está enseñando el camino. Aplicado el conocimiento, si yo quiero desdoblarme, tal vez si hago la práctica un día, pues de pronto ese día no me salga. Pero si yo ese desarrollo lo divido en muchos días y me propongo cada tercer día, con un horario, con una autodisciplina, conquistar ese objetivo, tal vez un día no lo logro, tal vez al otro me quedo dormido. En el tercero, de pronto tengo una ensoñación. Y por más malo que sea, si lo hace 30, 40 veces, sale porque sale. No tiene pierde. Pero si yo subestimo esas pequeñas rocas de 1 kilo que vienen a hacer esos pequeños esfuerzos que parecen insignificantes, entonces estoy subestimando la roca que voy a llevar al otro lado. Porque esa roca se suma con esos pequeños fragmentos. Decía Lao Tse, toda gran caminata se comienza con el primer paso. Entonces el problema es que nosotros llevamos una roca y después nos ponemos a hacer otras cosas y decimos, solamente llevé esa roquita. Queremos llevar la rocota gigante de un lugar al otro y eso nadie lo puede hacer. Tenemos que pasar por un proceso que demanda paciencia, cultivo del ser, constancia, valorar lo que otros no valoran, porque nadie quiere hacer lo que se puede hacer, porque lo que se puede hacer es simple. ¿Quién no puede sacar 20 minutos para meditar? Cualquiera lo puede hacer. Si sacamos 1 hora para ver Facebook, cualquiera puede meditar 20 minutos. De verdad que 20 minutos no van a cambiar nuestra vida. Pero si medito 20 minutos diarios, en un mes voy a ver que soy una persona distinta. Ahí tienen entonces ustedes una llave maestra
para que la práctica les dé resultados. ¿Cierto? Bueno, y tenemos que ver otra cosa. Tenemos que aprender que frente a la práctica es necesario que metamos menos romanticismo y más matemática. Este es un error común que suele pasarnos a todos. ¿A qué nos referimos a eso? A que somos a veces muy sentimentales. Y entonces de pronto hicimos una práctica y no nos funcionó y decimos, es que debe ser que yo no soy bueno para eso. Debe ser que yo no tengo el don. Debe ser que eso solo lo consiguen seres espirituales, personas que en otra vida fueron grandes sabios. Yo no soy para eso. Yo lo admiro, me gusta leerlo. Y eso es una actitud de autoconsideración, una actitud que no se da cuenta que los resultados de las prácticas son impersonales. No se dan porque seas grande, pequeño, gordo, flaco, astuto o lento, sino porque aprendas a hacer los pasos de la práctica en orden, sin saltártelos, con toda la concentración en ellos. Si la práctica tiene 10 pasos, pues yo tengo que hacer el paso número 1, después el 2, después el 3, después el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. A ver qué pasa. Pero lo que pasa es que no tengamos el don. Es que cuando empezamos a hacer el 1 empezamos a pensar en lo que vamos a hacer mañana. No nos disciplinamos, no estamos atentos, nos saltamos pasos porque nos dan pereza, vamos sin disposición. Y ahí es cuando no estamos haciendo bien las prácticas, que viene siendo el resumen de todo lo anterior. Eso es como construir un puente. Un puente no se construye con emocionalismos, sino con ingeniería. Y el ingeniero no está esperando que el puente le salga porque él es bueno o es malo o porque a otro se le cae, ¿no? Él usa las leyes de la matemática y hace el puente en orden. Y los trabajadores le obedecen y si lo hizo bien, el puente queda terminado. Ahora, si se salta algún paso de ingeniería, el puente se le va a derrumbar. No porque él sea de mala suerte o porque le haya ido mal a él o porque la vida sea más dura con él o más estricto con él, ¿no? Porque se saltó algún paso, porque no se fijó en algo que salió mal en algún paso. Y esto es perfeccionarse en el camino de la práctica. Hay que perfeccionarse en ese camino. Hay que ver qué está fallando. En el tercer paso, ¿qué estoy haciendo que no me salga bien? Hay personas que, por ejemplo, al hacer el desdoblamiento llevan nota de lo que les va ocurriendo. Hoy tuve una visión, hoy sentí que el brazo se me levantaba, tal vez había mucho frío, voy a mejorar eso. Y si uno es congruente con los pasos, la práctica resulta. Y hablemos finalmente de un último obstáculo que se llama la duda. ¿Por qué la duda? Porque el conocimiento prácticamente nos pone a dar un salto al vacío muchas veces. El conocimiento nos pone a hacer prácticas que son nuevas para nosotros, que no son comunes, que se salen de lo normal, que nos hacen decir, ¿será que eso se puede? Que puede sonarnos a fantasía, a irrealidad. ¿Será que uno puede llegar a ver el infierno? Tal vez lo acepto de manera intelectual, pero en el fondo tengo una resistencia a algo que yo nunca he visto, que yo nunca he experimentado, que la ciencia oficial no apoya, que no hay autoridades que digan, sí, eso existe, que no sale en televisión. Entonces, si nos sale la duda y esa duda interfiere en la práctica, pues vamos a fracasar desde el principio. Porque hagan cualquier cosa con duda, que la duda es temor, y van a darse cuenta de que su mente está distraída en ese temor. Está en resistencia, se niega a hacer, se niega a cooperar, porque para la mente eso es algo absurdo. Y por eso debemos aprender a desarrollar la fe. Dicen por ahí que la fe mueve montañas. Y si tenemos fe, la fe es mucho más eficiente que la duda al momento de hacer una práctica. La fe puede hacer hasta que un medicamento que no funciona, funcione. Una persona se puede llegar a curar al tomarse una pastilla por la fe que puso en ella y no por la pastilla. Ese es el poder de la fe.
hay una primera forma de fe que debemos desarrollar, que es la actitud adecuada para conocer. Es la fe que debemos tener antes de hacer una práctica. Porque cuando vamos a hacer algo que no conocemos, pues nos sale la duda. Y debemos tener una actitud adecuada para explorar con confianza. Teniendo en cuenta de que el instructor que me ha enseñado me dice, eso se puede hacer. Que los grandes maestros de sabiduría nos han dicho, se puede vivir de una manera distinta. Eso se puede hacer. Entonces debemos tener fe en los maestros, en la enseñanza que nos están dando, en el instructor que me está dando estas enseñanzas, para empezar a explorar con confianza. Porque si yo tengo duda, en medio de esa exploración, esa duda va a interferir en la práctica. Si yo estoy haciendo un desdoblamiento con duda, directamente me acuesto como si me fuera a dormir. Es decir, estoy condicionando mi cuerpo a quedarme dormido. Si yo medito con duda, no estoy explorando, no estoy poniendo toda mi atención en lo que estoy haciendo. Entonces, eso hace que la práctica no dé resultados. Y hay otra clase de fe que es la que todos perseguimos con las prácticas, que es la fe que resulta de comprobar, porque una vez ya hemos experimentado, ahí nace la verdadera fe. No la fe en lo que me ha dicho el instructor o en lo que me ha dicho el libro o el amigo, sino en lo que yo mismo he comprobado. Si yo salgo del cuerpo y estoy en un sueño y veo y palpo y toco y digo esto es un sueño y hasta puedo volar, digo eso es verdad, los maestros no están locos, esto se puede hacer, este conocimiento que me están dando no es falso. Y eso es lo que va a sustentar los fundamentos del sabio. Fundamentos que son tan importantes, porque sin ellos no podemos vivir de una manera distinta. Y ya no soy atropellado por el mundo que va en sentido contrario, porque lo que me apoya no es el pensamiento colectivo, las creencias colectivas, sino la fe en lo que yo estoy haciendo, en lo que yo he visto, experimentado. Eso es lo que me permite ir en contra de la corriente. Así que tienen un montón de herramientas para que todos los conocimientos no se pierdan, no queden enterrados debajo de la arena y no digamos, sí, son muy bonitos esos conocimientos, pero nunca los vi, nunca vi el fruto de esos conocimientos. Y sigamos viviendo en un mundo donde todo el mundo tiene enseñanzas, pero nadie tiene encarnadas esas enseñanzas. No se ven en el hablar de las personas, en el actuar de las personas, en la renuncia de las personas a lo absurdo, a lo subjetivo, a lo superficial, a lo ilusorio. Vamos a concluir entonces con una frase de Albert Einstein que decía: el aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. Tenía toda la razón. Si no llegamos a la experiencia, lo único que tenemos es información. Pero con la información no podemos sacar un tornillo, no podemos hacer nada con la información, sino es a través de la práctica. ¿Ha quedado claro este tema? ¿Bastante claro? Bueno, entonces hasta ahí vamos a...